Un gran problema que tiene la Asamblea, un gran problema que tiene es el de comunicación. No cuenta todo lo que hace. En la Asamblea se hace un montón de cosas. Hemos dado paso a varias observaciones a la ley que han hecho el mismo presidente. Cuando él presenta un veto, le hemos aceptado algunos, le hemos negado otros, sino que comunicacionalmente solo sacan el show, ¿no? La Asamblea no quiere hacer nada. Y no es verdad. ¿Qué le falta a la Asamblea? ¿Qué nos falta? Y a mí también, y eso que yo comunico bastante, contar más lo que hacemos. Ya en contacto en algún lugar del planeta Tierra con nuestro primer invitado, el arquitecto, ahora sí, ya no es ingeniero, ahora es arquitecto. Bienvenido, arquitecto John Vinuesa. El saludo cordial, el saludo afectuoso de parte de toda la familia de Espléndida Radio, Activa Radio, TV Radio Don Vichy y todas las plataformas digitales que alrededor del planeta Tierra en esta hora ya están copiando la señal. Pista libre. Usted en su lugar muy cómodamente sentado, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Un buen día, don Vichy, un gusto escucharle a los tiempos. Empiezo saludando a Esmeraldas y este triste evento que se ha dado en la madrugada. Es un país sísmico y por eso siempre debemos pensar en el futuro, en el siguiente sismo, no solamente en el que estamos ahora, sino en el siguiente. Y eso pasa construyendo bien, de manera adecuada, con las herramientas que ya nos da la tecnología. Tengamos mucho cuidado en construir como quiera. A veces por ahorrarnos un hierrito, por ahorrarnos un poquito de cemento, diciendo no ha de paz, Dios no quiera, después tenemos estos problemas. Generalmente, don Vichy, las grandes caídas de los edificios se deben a la mala construcción, no al sismo en sí mismo. Esto lo hemos visto, la diferencia entre Haití y Chile, dos sismos parecidos, el de Chile más fuerte, donde se cayó un edificio, y en Haití donde se cayeron muchísimos edificios. Y todo tenía que ver con la mala construcción, no más que con cualquier otra cosa. Eso, don Vichy, le saludo afectuosamente. Gracias por permitirme contar todo lo que estamos haciendo en la Asamblea, que es bastante. Bueno, era obligatorio tener un conversatorio con alguien representante en la Asamblea Nacional ante los hechos que se vinieron dando desde cuando se decidió archivar la ley económica enviado por el presidente de la República al cumplimiento de los 30 días, porque fue una ley de carácter urgente. Y lo que llama la preocupación, especialmente a los que leemos un poquito o escuchamos o conocemos algo, pues es que no se hizo ninguna cápita, ninguna reforma, ningún aditamento, ninguna sugerencia, ni una nueva proposición de parte de la Asamblea, sino que simplemente dijeron no pasa, no va y no vamos a permitir que vaya. Pero en la boca de todo Chimborazo está usted. De los 4, 1 fue por el carril y el andarivel contrario. Usted dijo sí. ¿Por qué dijo sí a la ley del gobierno? Uy, don Vichy, pero me está contando las cosas al revés. Ahora sí vamos a tener un buen debate. Primero, yo dije no a la ley, lo que significa que voté sí por el archivo de la ley. ¿Okay? Pero le dan a conocer y está de que usted votó por la ley. Eso es un señor que siempre me hace daño, me quiere hacer daño, y se inventó y se informó mal. Yo voté, está en las hojas. Está en las hojas, sí al archivo de la ley. ¿Ok? Es al archivo. El archivo de la ley significa la negación de la ley. Es que ahí no se vota el no o el sí, se vota. ¿Estás de acuerdo por negar la ley? Sí. Sí, me entiende, entonces, es el procedimiento. Estratégicamente le manejan a usted de que usted sí estaba de acuerdo. Claro. Verá, esta es la primera cosa. La primera cosa es esta. La segunda, que ahora sí me disculpa, don Vichy, pero tengo que refutarle completamente, ni siquiera en parte. Verá, en la Asamblea recibimos el proyecto de ley, de hecho lo recibimos en mi comisión. Y en mi comisión, el que más le puso crítica, análisis, le trató de poner mejoras, de evitar que se privatice hasta el agua, de evitar que se privaticen los colegios, las universidades, fui yo, de toda la comisión.
Acuérdese que en la comisión está el presidente, Usted que es Noboa. usted nos dijo eso en entrevista Claro. anterior, que usted está trabajando, nos dio algunas premisas, Y es inclusive más, con respecto a la ley. Lo que yo digo es que no se hizo nada a la ley que envió el gobierno, sino que se mandó a archivar. No es Se verdad. mandó a archivar. No es verdad. Y dijeron, ¿cuántos han? Vamos a archivar. Para Y nada. no dijeron, vean, señores asambleístas, aquí hay un informe de la asamblea, votemos para que esta ley sirva para el país. No, don Vichy, está equivocado. Se presentó 2 informes, es más, para que le vea usted. Un informe de mayoría en el que se recogieron muchísimas observaciones, muchísimas, ¿sí? Pero que a mi criterio no era suficiente. Y yo presenté un informe de minoría. John Vinuesa, presenté un informe alternativo. Pero no trató la asamblea. Ya el informe de minoría ya no se trató y le voy a decir por qué, pero le explico por qué. Porque en una jugada que querían hacer, querían demorarle hasta pasar a la medianoche y que pase por el Ministerio de la Ley. Sí, entonces, ahí me gana usted. A pesar de que mi informe de minoría era un buen informe, preferí no presentarlo y lo retiré a último momento, para que no haya la posibilidad de que digan que no se trató la asamblea, porque ya no había tiempo. Entonces, se votó el informe de mayoría en 2 días. El día martes se analizaron las observaciones, el presidente de la comisión pidió nuevamente y luego volvió a pedir que le den tiempo para arreglar y desapareció. 48 horas. Y luego asomó el día de jueves, se presentó ahí, dijo, pido 2 horas más y desapareció. Hasta ahora no ha asomado. El presidente de la comisión, el señor Noboa. Entonces, ante eso... Noboa. No, Antonio, Daniel. Ante eso, ante esas cosas medias raras que se dieron, yo lo que preferí es sacar mi informe de minoría porque ya no había tiempo para analizarlo, ya no había tiempo. Y simplemente dejé que siga adelante la moción de archivo. No es que usted puede votar por media ley, cuarto de ley, o vota o no vota, así es. Así es. Punto. Entonces, la verdad, le digo, lo que aquí cabe es un presidente que en vez de ser berrinches, porque es la verdad, en vez de hacerlos, lo que él debía hacer es presentar una nueva ley. Vea, la ley anterior le dieron paso, la asamblea le dio paso, yo no, pero le dio paso a la asamblea. Y en esa ley se aprobó tal cual le la presentó, una ley terrible. Y esta vez no le dio paso, o sea, porque no le da paso y empieza a denunciar a diestra y siniestra, porque no le dan paso se pone bravísimo. Cuando no le dan paso a usted en un proyecto, ¿qué es lo que hace? Le mejora el proyecto y lo vuelve a presentar, pues. Insistir. Entonces, que mejore el proyecto, que lo haga, ahora sí que lo haga bien, que no meta cualquier cosa, que no trate de meter en el libro número 3 cualquier cosa, que presente bien, y si es que está bien presentado, si es bueno para los intereses del país, será aprobado, y si no, será negado, nuevamente, así de fácil. Pero entonces, en la óptica ciudadana, estimado asambleísta, queda de que la asamblea es negativa, porque vea, usted explica, usted nos dice, ¿cuántas? Trabajamos, hicimos, pero al final hay que tomar decisiones y en las cuales pues el trabajo de ustedes a veces queda desapercibido. Eso. Y la percepción en la ciudad de la ciudadanía es con esto que usted dice, los revinches del señor presidente, que comienza a hacer polvo por ahí y a llegar a algunos de los asambleístas, pues el ciudadano común y corriente dice, chuta, ¿por qué hacen todo esto? Estos asambleístas están de más. Y tienen del 10 al 15% de aceptación en la ciudadanía, una institución que debería tener un prestigio sumamente alto. A lo que usted nos dice, en la asamblea seguramente hay estrategias que se manejan. Verá, un gran problema que tiene la asamblea, es el de comunicación. No cuenta todo lo que hace. En la asamblea se hace un montón de cosas. Hemos dado paso
a varias observaciones a la ley que han hecho el mismo presidente. Cuando él presenta un veto, le hemos aceptado algunos, le hemos negado otros. A veces se ha aprobado leyes que él ha presentado, a veces no, a veces en parte. O sea, es mentira, sino que comunicacionalmente solo sacan el show, ¿no? Ah, la Asamblea no quiere hacer nada. Y no es verdad. ¿Qué le falta a la Asamblea? ¿Qué nos falta? Y a mí también, y eso que yo comunico bastante, pero ¿qué nos falta? Contar más lo que hacemos. A veces, fíjese este mes me pasé dedicado a esta ley, a cuestionarla, analizarla, no a oponerme por oponerme, sino a ver lo que tenía de bueno y lo que tenía de malo. Inclusive hice una reunión con las autoridades de Chimborazo, invitándoles ya a prepararnos para las zonas francas, porque justamente por ahí iba la ley. Entonces, yo feliz de que algunas cosas se aprueben y otras no. O sea, la parte de la privatizadora que no se apruebe, pero la de la zona franca que sí se lo haga. Entonces, ese es un trabajo que significa estar metidos en el taller ahí, trabajando y haciendo las cosas, revisando. Es como una tesis. Y en ese tiempo, ¿a qué rato comunico? ¿En qué momento me voy al territorio a contar cada una de las cosas que se hacen? Así es que eso es todo, es súper sencilla la cosa, pero a veces tenemos la imagen de la indignación. Fíjese que de los 4 asambleístas, quien votó a favor de la ley, el único que votó a favor de la ley fue Mariano Curicama, nadie más. Y él sabrá por qué lo hace, yo respeto su decisión, pero es así, y imagínense que le tergiversan y le dan la vuelta a la historia. Inclusive el otro día una señora política... el otro día una señora de la política me mandó un mensaje bien grosero inclusive, no, diciéndome, pagarás, no sé qué, por lo que has hecho. Digo, pero lea bien, o sea, lea bien si es al revés. El que más defendió, el que más luchó por esta ley, el que más luchó para que esta ley se cambie, se ponga candados y límites, fui yo. En la comisión nadie más, ni siquiera los que están en contra del gobierno le pelearon como le peleé yo. Y eso se puede ver en las comisiones, en las sesiones de comisión que existen ahí, en donde se ve cómo el mismo presidente de la comisión se molesta porque yo jodía y jodía y jodía para que las cosas se cambien los puntos y las comas, que es donde suele estar el diablo. Y les decía, ustedes están haciendo una ley como que fuera para un gobierno de angelitos, pero tengan cuidado que mañana viene el gobierno de diablitos y la ley sigue vigente. Así es que, don Vichy, todo lo contrario. Es que no podemos dejar el arca abierta, porque en arca abierta hasta el justo peca la situación. Pero todavía me queda esa preocupación. ¿Por qué la Asamblea no discute, hablando del Pleno, justamente esos proyectos de las comisiones o informes de minoría y de mayoría? ¿Qué se lo hace? Sino que lo más rápido, no, hablando de esta ley, cuando se dice, no, 87 asambleas, dice, no, le archivamos y yo soy es que tiene que... O sea, ¿por qué no se trabaja más en beneficio del país? A ver, don Vichy. Que sí hubo, discúlpeme, usted nos dice que sí hubo, que sí existió cosas positivas, cosas buenas de esa ley. ¿Por qué no se discutió eso? Y lo otro, como usted dice, poner candados que no se rompan luego de 10, 15, 20 años. Verá, se votó en contra el día jueves. El martes primero no tuvieron el día martes. No, don Vichy. Pasó el miércoles y el jueves era el último día. No, don Vichy, déjeme le cuento. A ver, cuénteme. El día martes tuvimos una sesión de todo el día debatiendo la ley. Todo el día se debatió la ley. Se le analizó todos los asambleístas. No es que ya votemos y ya, no. Por eso mismo, después de que el día martes se debatió un montón la ley, pero montones, todo el mundo daba sus criterios. Sí, el presidente de la comisión pidió 48 horas para mejorar el informe. 48 horas después, el presidente de la comisión pone una prohibición de privatización al agua, que es lo que estaba en mi informe. Por lo menos eso acogió de mi informe. Sí, el hecho de que no se privatice el agua, yo había pedido el agua, la biodiversidad, los recursos, la riqueza genética, la educación y la salud, que no se privatice eso.
Pero de todo eso, lo que cogió la comisión fue lo del agua. Después de 48 horas de análisis, de debate, volvió a la comisión, seguimos debatiendo, se presentó el nuevo texto en la asamblea, en el pleno. Y en esa, ahí sí había que votar, pues. Había que votar, o sea, ya no había cómo irse a medias, era sí o no al informe. Y se votó no al informe, eso es todo. Y luego se votó a la negación y archivo del informe, porque no había cómo votar a medias. No es que votemos por aquí, no, ya había que votar por todo. Estaba presentada la baraja y había que alzar o no alzar. Así es que, pero ahí digo, o sea, ¿por qué la asamblea entonces no hizo lo correcto? ¿Y qué es lo correcto? Que por lo menos hagan un informe en la cual todos estén de acuerdo en beneficio del país. Pero ahora eso nos se quedamos, hizo. El gobierno, sí, pero no se aprobó. A lo que voy es que no se aprobó, no hubo los votos necesarios para ser aprobada ese informe que ustedes técnicamente, filosóficamente, de buena gente, como patriotas, presentaron para que sea aprobado, pero no hubo los votos. Verá, don Vich, ese día se votó primero por una ley para la transparencia de los estados financieros del IES. ¿Eso es bueno para el país? Sí. Se votó en contra de una ley que hablaba sobre legalizar el lobby, esa gente que anda haciendo los negocios en el gobierno. Se votó en contra del archivo de esa ley, porque era terrible. Y esta ley del presidente era una ley mal hecha. Vea, era una ley que tenía demasiadas cosas. Hablaba de la bolsa de valores, que era un negocio. Hablaba de entregarle las tierras a las camaroneras, tierras del Estado, venderles a las camaroneras, donde hay un problema conmigo se reunieron los cangrejeros, los concheros, esa gente, esos artesanos pescadores que trabajan en el manglar, y que pedían que por Dios no se dé en venta la tierra de las camaroneras porque se les va a acabar el manglar y su propia forma de vida. O sea, eso tenía la ley. La ley tenía cosas terribles. Y a última hora, y aquí le voy a decir algo fuerte, a última hora, metieron 5 artículos sobre el tema de audiovisuales, de la industria de los audiovisuales, de las películas. ¿Para qué? Para conquistar a un grupo que ofrecían lo menos por lo más. O sea, para que tengan unos beneficios tributarios los audiovisuales, eso era como un caballo de Troya para meter todo lo demás de la ley. En esa ley se quería, verá, le voy a contar así, escena 1. No está bien, infórmenos. Escena 1. En el libro 1 se plantea que se puede entregar al privado durante 40 años cualquier activo o servicio del Estado. Por ejemplo, el Colegio Maldonado, la SPOCH, la UNACH, a 40 años a cualquier privado que tenga el dinero para invertir. Sin pedirle de favor, sin pedirle si es que está de acuerdo o no la SPOCH o la UNACH o el Colegio Maldonado. Sin pregunta, o sea, sin autorización de ellos, simplemente se asignaba al privado durante 40 años. Sí, esa es la escena 1. Escena 2, en otro libro de la ley, en el libro 3, decía en cambio, la banca, los que son accionistas de la banca, que no pueden tener otros negocios si es que tienen más del 6% de acciones, ahora podrán tener negocios si es que tienen hasta el 25% de acciones. O sea, le daba más chance a los accionistas de la banca a que inviertan en otros negocios. ¿En qué negocios? ¿En qué negocios? Sí. Tercera escena. Quien hacía la norma, las reglas, quien ponía las reglas de juego para entregar estos bienes del Estado en manos del privado, era 4 ministros. Un comité conformado por 4 ministros de parte del gobierno. ¿Sí? ¿Cómo se llama la obra? Conflicto de intereses. O sea, por un lado quieren vender las cosas del Estado y por otro lado les dan chance a los que tienen plata, que son los de la banca, que puedan ponerse otros negocios. Y por otro lado, quien pone las reglas del juego para vender, no para vender, para entregar en delegación
hidroeléctricas, hospitales, escuelas, colegios, es el gobierno manejado ¿por quién? Entonces, Por 4. ya, por cuatro ministros puestos por un presidente. Sí, entonces, cuando usted empieza a analizar toda la ley, no hay por dónde. Era una ley hecha retazos, pero mal hecha, pero que buscaba el beneficio de unos cuantos. Y si usted, don Bicho, como ciudadano, que ve lo que tiene el Estado y que lo quieren entregar en manos del privado por 40 años, decían que no era privatización, pero sí lo era. ¿Usted qué haría en la asamblea? Usted como asambleísta, ¿qué haría? Le niega, pues, le niega. Le analiza, le revisa. Nos dieron 20 días para más de casi 300 artículos. 20 días. Sí, para más de 300 artículos, casi 20 días, don Vichy. En 20 días no es posible, que se puedan analizar tantos temas. Entonces le meten un montón de temas con la finalidad de que por ahí vayan pasando así medios poco analizados. Lo mismo que pasó con la otra ley. En la ley tributaria, el libro 1 era tributario y el libro 3 era corporativista al máximo. Que nadie leyó el 3. Siempre pensando para sí, o sea, no en beneficio del pueblo. Los mayores decían, arquitecto John, echa la ley, echa la trampa. Me gustó una frase que usted utilizó en una de las primeras partes de su intervención el día de hoy. Dice, entre la comita y el punto existen diablitos escondidos. Está el demonio ahí, que por esa coma o ese punto y coma nos arruinan la vida, no solamente de pocos, sino de muchos o de la mayoría de los que andamos a pie en nuestro querido Ecuador. Yo creo que de alguna manera, gracias por esa gentileza suya de podernos explicar de alguna manera la estructura de la ley, pero luego de que fue negada, ahora se habla vuelta una vez más de la muerte cruzada. Por Dios. ¿Qué han conversado entre ustedes? ¿Qué dicen? Bueno, pues, chuta, ¿qué pasa? El día domingo, ayer, el sábado, la señora presidenta tira un puentecito y dice, ya, pues presente otra ley, ya, pues pongámonos en paz, porque esto de la muerte cruzada no conviene, porque vamos a causar un caos en el país. ¿No es miedo, no es temor esa manifestación? Verá, don Vichy, hay que ser coherente y aquí en la política, cuando se trata de los intereses de otras personas, no de uno, sino de muchas personas, de una nación entera, ¿sí? Usted no puede ir con rabietas. O sea, usted tiene, por más que le moleste, por más que le dé iras, le enoje lo que alguien diga, tiene que respirar profundo y trabajar y actuar con inteligencia, con racionalidad. Así de sencillo. Y a mí me parece que lo que ha dicho la presidenta es lo correcto. Ya, o sea, nos está tratando mal, está insultando. O sea, en vez de presentar un buen proyecto de ley, lo que hace es insultar. Eso no es lo correcto, pues. Sí, y días anteriores amenazando con la muerte cruzada. Vea, le aseguro que el 80% de asambleístas no le tiene mínima preocupación a la muerte cruzada. Usted sabe que yo mismo, el rato en que me regreso a mi casa, feliz de la vida. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué me quedo en la asamblea? Porque sé que una voz independiente de verdad, una voz de Chimborazo de verdad hace falta. Por eso estoy ahí. Si no, me regreso a la casa mañana, tranquilo de la vida. Le digo así la verdad. Entonces, pero el presidente pone esa amenaza que la muerte cruzada. Vea, con la muerte cruzada, el mayor peligro es que el presidente se quede 6 meses dictando las leyes que él quiera. Sí, hay mucha gente que dice, la asamblea, pero la asamblea es la que le pone los equilibrios. La asamblea es la que no permitió esta ley. Los contrapesos políticos. Los contrapesos. Entonces, ya, pues si él quiere decir eso, que diga. En cambio, me parece que la actitud de la presidenta de la asamblea ha sido mesurada. Bueno, vean, ya pasó la ley, deje de estar bravito, vamos a seguir trabajando. Presenten una nueva ley. Presenten una nueva ley que no sea tan mal hecha y seguramente, vea, seguramente la asamblea le dará paso, si es que es una ley
que no esté pensada en los intereses de cuatro gatos. O sea, ese es el punto. Le estaba yendo a comentar esta situación de que usted es uno de esos asambleístas que le tiene fe a los asambleístas. Es que yo converso con ellos. Yo converso con ellos y hay algunos que no me gustan y todo lo demás, pero en general son personas, buenas personas, cada uno en su territorio. ¿Sabe lo que pasa? Que así como a mí no me conocen en Sucumbíos, usted no le conoce al de Sucumbíos. Entonces se imagina solo una sombra, pero en realidad son personas, algunos, no todos. Hay gente que es turra, ¿no? Esa es la verdad. Pero hay otras personas vea, para analizar una ley tenemos que sentarnos en la comisión durante un mes entero o 2 meses muchas veces, a estar analiza, y ahí vienen las discusiones y los debates en los pequeños detalles de la ley. Y ahí uno ve la calidad de asambleístas que existen, no en el pleno son discursos de barricada, digamos, pero otra cosa es el discurso en la comisión donde ahí se analiza técnicamente cada artículo y están los asesores y todo. O sea, si usted va a la asamblea, cuando vaya Don Vichy, el invitado, y le vuelvo a invitar. Muchas gracias, muchas gracias. Cuando vaya a la asamblea, usted va a ver 7 pisos, 14, 15 comisiones, en cada una de ellas como hormiguitas trabajando los asambleístas y los asesores, sí, todos los días. Y el día martes o jueves que hay pleno, ahí bajan los asambleístas a presentar el trabajo de sus comisiones. O sea, es un trabajo bien fuerte el que hace la asamblea. Y yo mal haría por hacerme el papi rico, hacerme como que yo soy el único que hace su trabajo. No, señor, trabajan todos los asambleístas. Los asambleístas de Chimborazo nos hemos reunido, hemos buscado soluciones para la provincia, le hemos peleado para el tema estos de Chunchi, de Alausí, de los deslaves, hemos estado ahí insistiendo a los ministros. O sea, es un trabajo. Algo nos pasó, algo tenemos, algún inconveniente. Se me quedó frisada la imagen. No sé si es situación de acá, de donde me encuentro. Bueno, es la conexión desde el asambleísta. Muy bien, querido Jorgito, a ver si se vuelve otra vez a reconectar el arquitecto John Vinuesa, que estaba muy interesante el diálogo. Era muy interesante el diálogo. Nos faltaba la última parte en la dirección final de la entrevista, preguntar cómo les ha caído pues la denuncia por escrito del presidente de la República hacia el Ministerio Fiscal del Ecuador de 5 asambleístas y un asesor. Esa partecita nos ha quedado, está ya, muy bien. Seguíamos ahí que ustedes estaban trabajando. Usted es uno de los asambleístas que no dice, bueno, esta asamblea no sirve, mejor me voy a la casa. Usted, como le dije al estar en la pregunta, usted es uno de aquellos asambleístas que le pone fe a sus colegas. Y eso es bueno, porque si no se tuviera fe, no se tuviera confianza, lamentablemente tendríamos que, lo mismo que han hecho otros, decir hasta aquí nomás y nos vamos. La última parte de nuestra entrevista, querido arquitecto, ¿cómo les ha pegado a ustedes la denuncia del señor presidente a fiscalía de 5 colegas de ustedes y los 5 de Pachacutic? Y 3 de la Amazonía ecuatoriana, 2 del centro del país, de Cotopaxi y Tungurahua, y un asesor de Tungurahua. ¿Cómo les cayó esa situación? De verdad, pues, si son una familia, trabajan en equipo, ¿cómo se sintieron ustedes? Verá, yo le voy a decir algo. Tengo 2 preguntas. Si es que al presidente le presionaron por los votos, ¿por qué no lo denunció antes de la votación y no después? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué denuncia a los que votaron en contra? ¿No hay alguno que votó a favor que también le presionó? Entonces, esas son 2 preguntas claras. Esa es más creíble. Y sí, exacto. Entonces, si dice, a pesar de que este votó a favor, este me presionó, bueno, pero justamente después de las votaciones, después, no antes, porque el rato que le fueron a presionar, él debió haber dicho, él me presionó. ¿No? Ahora yo tengo ahí una lectura. Sí lo decía. No decía de la manera que después que vino la situación del debacle de su ley,
sí decía, hay asambleístas que están pidiendo, que están viendo, que quieren ir, y pues, y luego que la asamblea, muchos asambleístas, en ellos Salvador Quispe, que pude escucharle, que tiene que darnos la lista, que va a ser llamado el presidente a la asamblea, porque aquí no se va a quedar así. Yo creo que ahí fue la presión. Yo creo, esa es mi lectura como ciudadano de a pie. Y el señor presidente dice, antes de que me lleven de las orejitas a la asamblea, No le quedó de otra. entonces tengo que, y rápido elaboró, vea, un informe con cinco son los días de trabajo en Ecuador. Chuta, pero qué pena, oiga, un asambleísta es el doble de reincidente en estas cosas, oiga. Es una pena, pero ojo, de 137, de ser verá, cierto. de ser cierto, sumemos 5 más 2 de la que la otra vez, 7. 7 de 137 no son la mayoría. 7 de 137 no son la mayoría. ¿Y quién más estará involucrado en estas cosas? No tengo ni idea. Ni siquiera me pongo a analizar mucho el tema porque yo estoy en otras cosas. Yo estoy trabajando en el tema de las leyes, que eso es lo que tengo que hacer. De ahí, estas son pugnas de poder, estas son pugnas de tener el poder, ni siquiera tiene que ver con otra cosa sino del poder, y se sacan ahí los cueros al sol, ¿no? Porque ya mismo los otros han de reaccionar. ¿Usted qué cree que se van a quedar así? Si me tocan a mí, ay, o a mi familia o al plan de mis amigos, ahí saltamos todos, ya sabe que ahí saltamos todos, mi querido arquitecto. Pero me parece, yo en algún momento, no sé si fue con usted o con otro asambleísta, en que dije, parece que el gobierno no tiene un buen equipo de comunicación entre el ejecutivo y el legislativo, porque tiene que el que sea el dialogador del ejecutivo en el legislativo, tiene una persona pero con mucha capacidad de Vea, todo. para recibir información del gobierno ha sido tan difícil. Y para entregar información y pasar los criterios y conversar con los jefes de bancada y si es posible con los asambleístas que son pero candela, porque si hay asambleístas que son candela y que les conocen, dicen, a ese no le metemos cuenta, pero me parece, leyendo todo lo que ha pasado ya casi en estos 10 meses de gobierno y de la asamblea, que no hay verdaderamente una red de comunicación. ¿Sabe lo que pasa? Pues, ¿Sabe lo que me queda un vacío feamente? Antes había el hombre del maletín. Usted era muy muchachito, usted es bien muchachito todavía. Pero en esas épocas, cuando recién se comenzó a instaurar la democracia, usted recordará el señor del maletín negro. y valían los votos un maletín. No sé si era de plata llenita, de lo que sea, pero se hablaba del maletín. Y muchos asambleístas de Chimborazo se les acusaba de ser parte del maletín. Verá, esa es una de las cosas que yo más he tenido que pelear, porque, claro, se imaginan que yo soy un asambleísta de provincia común y corriente, que voy a caer en esas cosas. Y mi demostración ha sido clara. Primerito, yo no fui parte de la bancada de gobierno. O sea, ya con eso queda claro la primera cosa, porque podía haberlo sido, ¿no es cierto? Ya estaba ahí acomodado y ya. Y no, señor, yo no me he acomodado en la bancada de gobierno. Y de hecho, no me he acomodado en ninguna bancada. Punto. No me he acomodado en ninguna bancada porque no he querido hacerlo, porque considero que es la única forma que yo pueda tomar decisiones personales. Pero ¿eso qué significa? Significa que estos temitas de hablar así de ciertas cosas, saben que conmigo no van. Conmigo háblenme de artículos de la ley, conmigo háblenme del concepto de la ley, conmigo háblenme de la información que me han entregado o no. De eso hablemos. Del resto, ya ellos sabrán cómo se mueven, yo no. Que no significa no conversar, ¿no? Déjeme participar algo que hice justamente mientras estamos en esta situación, antes de despedirnos, antes de ser cierto lo que se está diciendo. ¿Qué pasa? ¿Los ingresos mensuales de los asambleístas no es suficiente? ¿Que se tiene que ir a vender los valores? De mi parte, no. Yo estoy... ¿Sabe lo que me dijo mi esposa? Oiga, verá, le voy a decir, el otro día hablaba con mi esposa por teléfono y le digo,
¿cómo le ves la cosa, etcétera, etcétera? Y ella me decía, John, con lo que tenemos nos basta. Punto. ¿Cuánto es el Así sueldo que, del asambleísta líquidamente que usted recibe? a ver, me parece que restando los impuestos de la nueva ley y todo es algo así Líquidamente, como 3.200, una cosa así. no son 5,000 entonces. No, no, no. O sea, cuando le descuentan desde el IES hasta los, ¿cómo se llama? El impuesto a la renta, que ahora hay que pagar como un 10%, Ujú. pues. Entonces queda como en 3.200. Bueno, A veces puede subir a 3.500, puede bajar un poco, pero más o menos va por ahí. Más o menos va por ahí. No es, verá que no es la que bestia, con eso se va a hacer millonada, nada, es que nada. cuente 12 meses al año por 3,000. Ahora Casi pague tres mil seiscientos nomás es. ahora pague todo lo que significa mi carro, sube el kilometraje de tantos viajes, a veces Y se 2 y 3 veces deprecia. de ida y vuelta, gasolina, imagina, o sea, solo sume el arriendo que tengo que pagar en Quito y no, 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 para nada. Antes han sabido coger hasta presupuesto para obras, pero ahora no es así, no es así. Sino Antes que tenía, hay la gente antes que anda tenían metida los diputados tenían plata. partidas presupuestarias Ya, para sus verá, provincias. lo que pasa es Rápidamente, que arquitecto, se nos va el tiempo. Hay bastantísimo que conversar. ¿Qué le está pasando a los valores de los políticos? yo creo que tenemos un problema en el sistema político. Hay demasiadas elecciones juntas. Entonces, no puede pasar dos años sin que exista agravios entre políticos. Y muchas veces son infundados y muchas veces saben los políticos que no es así. Hay mucha gente decente que se ha metido en política y hay mucha gente decente que tiene miedo de meterse en política por los insultos y las ofensas. Yo creo que hay personas que tratamos de hacer una mejora para nuestros territorios. Tratamos de hacerlo. Sí, Hay, y no por eso estamos exentos a que alguien nos insulte de gana. hay corruptores y corruptos. Y también hay gente Cuello decente blanco, cuello blanco, de ponchos dorados, de zapatillas y de y de capucha sandalias, verde. de, de, de toda índole. ¿Ha fracasado la academia? No, 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 no. Vea, yo creo que el gran problema está en la gran cantidad de elecciones repetitivas que hacen que entre políticos se insulten. Usted se Y creen mantiene en que, eso. y creen, sí, sí, yo creo eso. Yo creo que es un tema de cómo consigo votos si no es insultando al otro. Y no han entendido que la gente está cansada de los insultos. Sí, de O ahí que no hay será, gente mala y buena, claro, ¿O no será que hay empresas oportunistas de alcanzar poder y claro. utilizan a los partidos y movimientos políticos para poner de candidatos? Seguramente. Mire, hay empresas familiares. Aquí en la misma provincia conocemos empresas familiares electorales que van de uno a otro, familias, ¿no? Que necesitan estar siempre en el poder y eso en el país lo conocimos, los Bucarán eran así, o sea, conocimos empresas familiares electorales. Pero también habemos ciudadanos que por una u otra razón decidimos lanzarnos y aquí estamos como Y a veces, ciudadanos. pero para ellos es más duro, Ah, porque es usted sabe durísimo. que se necesita buen dinero para Uh, llegar. durísimo. Ahora me dicen, John, te vas a la alcaldía, te vas a la alcaldía. Digo, pero yo no tengo plata para otra campaña más, ya no tengo. Pero ahí han de asomar los inversores No y han ahí asomado van conmigo. ¿Sabe lo que y pasa ahí, conmigo? y No han ahí van asomado. a decir, verás, John, aquí me das a mí el departamento de obras públicas, verás a mí Debe me das ser. el departamento de agencia de tránsito, verás a mí me vas a dar esto, verás a mí me toca esto, así es que si ganas, Juan Brito, ya sabes, usted Ya, eso no llega, pasa conmigo. no, yo digo, vea usted, arquitecto, usted sabe, usted es Juan Brito todavía en esta situación. Esperamos que nunca caiga en esas redes. Pero cuando llegan así pasa, por eso es cuando llega una autoridad. Los asesores son de otro lado, no son los amigos que estuvieron dándole ñeque, dándole fuerza. Puta, vamos, John, vamos, John, vamos, John. ¿Y por qué te pasa? Ni bola me paró.
¿Y cómo? ¿Y quién está? Otros están ahí. ¿Y estaba trabajando en la campaña? No, nunca Somar. Él ahí está, así es. Arquitecto, ha sido un gusto conversar. Siempre será un placer dialogar con usted. Gracias por compartir muchas cosas que a veces no son bien comentadas, pero aquí tratamos de que la noticia brille en beneficio de nuestros amigos y la familia internauta. Un abrazo. A usted, un abrazo. Muchas gracias. Un buen día. Estuvo con nosotros el asambleísta por Chimborazo, el arquitecto John Vinuesa. Nosotros ya regresamos luego de la pausa con